En la década de 1960, la televisión experimentó una fase de creatividad ilimitada, en la que cada semana nuevas ideas, audaces y a veces completamente descabelladas, irrumpían en la pantalla. Era una época en la que se creía que todo era posible. Y precisamente por eso no solo surgieron clásicos, sino también algunos de los fracasos más espectaculares de la historia de la televisión. Algunos de estos programas desaparecieron tan rápido que muchos espectadores apenas podían creer después que hubieran existido alguna vez. Otros se hicieron célebres por ser tan confusos, tan atrevidos o tan mal ejecutados que, sin querer, se convirtieron en leyendas. Hoy te llevamos de viaje a aquellos 10 programas que se hicieron más conocidos en Europa, no por su éxito, sino por su fracaso. Son historias de innovación mal entendida, conceptos demasiado ambiciosos y momentos en los que los productores lo apostaron todo a una carta y aún así fracasaron estrepitosamente. Precisamente esta mezcla los hace inolvidables. 1. You're in the picture, you're in the picture. Se considera hasta hoy uno de los mayores errores que ha producido la televisión americana. La idea era ya tan inusual en su planteamiento que cuesta creer que se llegara a implementar. Los famosos debían meter sus cabezas a través de ilustraciones recortadas y, basándose en la imagen, adivinar en qué escena se suponía que estaban. Lo que en el papel parecía un juego de fiesta humorístico, se transformó en el escenario en una actuación torpe y vergonzosa que carecía tanto de estructura como de ritmo cómico. El estreno en enero de 1961 fue un desastre instantáneo. Los críticos se burlaron del formato, los espectadores reaccionaron atónitos, y los productores solo pudieron observar impotentes cómo el programa fracasaba en el primer intento. Jackie Gleason, la gran estrella y presentador, se dio cuenta más rápido que nadie de lo grave que era la situación. En lugar de presentar el siguiente episodio como estaba previsto, una semana después se plantó en directo ante la audiencia, juntó las manos y se disculpó abiertamente por el proyecto. Esta declaración espontánea fue más honesta y entretenida que el propio programa y se convirtió en el único momento que el mundo de la televisión recordaría después. El formato fue cancelado de inmediato y desde entonces se considera un ejemplo paradigmático de lo arriesgado que puede ser llevar un concepto inmaduro a la televisión de forma precipitada. 2. Turn On. Turn On fue quizás el fracaso más audaz, pero también el más trascendente de toda la década. Cuando el programa se estrenó en ABC en febrero de 1969, se pretendía crear una contraparte revolucionaria de Rowan and Martin's Laugh-In, más rápida, moderna, técnicamente más experimental. Pero fueron precisamente estos elementos los que condenaron el formato. Los efectos llamativos, estroboscópicos, el ritmo de edición frenético y el estilo frío, parecido al de un ordenador, abrumaron al público a los pocos minutos. En lugar de humor, se generó irritación. En lugar de ligereza, una sensación de distancia. Algunos canales incluso decidieron interrumpir la emisión a mitad del episodio, debido a las quejas que llegaban a cada minuto. Especialmente la mezcla de gags poco convencionales y la completa ausencia de estructura narrativa dejó a muchos espectadores atónitos. Las cadenas y los patrocinadores reaccionaron de inmediato, y antes de que el segundo episodio tuviera siquiera una oportunidad, todo el proyecto fue cancelado. Turn On se mantuvo así como un trágico ejemplo de cómo una idea puede estar tan adelantada a su tiempo que, al final, no llega a nadie y desaparece en el archivo a una velocidad récord. 3. My Mother, The Car. My Mother, The Car es una de esas raras series cuya reputación ha superado con creces su contenido, aunque no en un sentido positivo. Cuando la sitcom se estrenó en 1965, NBC esperaba una encantadora comedia familiar con un giro inusual. Pero el giro era tan absurdo que muchos espectadores se descolgaron ya con el concepto. La difunta madre del protagonista supuestamente había reencarnado en un viejo coche Porter de 1928 y hablaba con su hijo a través de la radio del coche.
Lo que se concibió como una idea entrañable y ligeramente peculiar, resultó grotesco de forma involuntaria en su ejecución. Cada episodio seguía el mismo patrón. El hijo buscaba consejo. El coche respondía con sabios consejos morales. Y al final, solo quedaba una sensación de extraña vacuidad. Los críticos se mofaron duramente de la serie, y muchos espectadores también la calificaron como uno de los intentos más cuestionables en la historia de la televisión para generar humor. A pesar de una temporada completa de 30 episodios, el formato nunca logró encontrar audiencia. Hoy en día, la serie se cita a menudo como un símbolo de hasta dónde pueden llegar las malas decisiones en televisión cuando una idea inusual se antepone al contenido y la calidad. 4. The Tammy Grimes Show. The Tammy Grimes Show fue un proyecto que, en el papel, brillaba y, sin embargo, se desmoronó sorprendentemente rápido en pantalla. ABC depositó grandes esperanzas en Tammy Grimes, una aclamada actriz de Broadway, cuya extravagante presencia escénica se quería transformar en una carismática heroína de sitcom. El papel de una rica heredera que evita responsabilidades y prefiere lanzarse a situaciones aventureras fue escrito específicamente para ella. Pero precisamente esta construcción a medida resultó ser una debilidad. El personaje exagerado parecía artificial en el formato televisivo. Su energía excéntrica abrumaba a muchos espectadores y los diálogos no podían soportar sus puntos fuertes. Los críticos criticaron el ritmo desequilibrado, la falta de humor incisivo y la ausencia de anclaje emocional. A pesar de una intensa promoción, la serie perdió apoyo significativamente a las pocas semanas. Solo 4 episodios después del estreno fue cancelada, una retirada inusualmente rápida incluso para los experimentales años 60. Hoy se recuerda principalmente lo drásticamente mal que puede salir cuando se fuerza a una brillante personalidad teatral a la televisión sin el material adecuado. 5. The Ugliest Girl in Town. The Ugliest Girl in Town fue una de esas series que chocaba ya con su idea principal. La historia comienza con Tim O'Connor, un joven agente de talentos de Hollywood que se disfraza para una sesión de fotos, y a través de una cadena de coincidencias absurdas, es descubierto de repente como modelo femenina. Bajo el nombre de Timmy, debe mantener su nueva identidad en Londres, aunque internamente intenta desesperadamente controlar su doble vida. ABC pretendía con ello capturar el espíritu de finales de los años 60, en los que la moda, la cultura pop y la autoexpresión estridente competían entre sí. Pero el humor, basado en el travestismo, los malentendidos y las reacciones exageradas, pronto resultó forzado. Muchos espectadores no consideraron el concepto valiente, sino torpe y poco hábil. Los críticos calificaron la serie de insípida e inmadura, lo que deprimió aún más las ya de por sí bajas audiencias. Después de solo 20 episodios, el proyecto fue cancelado. En retrospectiva, el programa se considera menos un experimento cómico y más bien un ejemplo de advertencia de lo arriesgado que es anteponer la provocación a la trama y al desarrollo de los personajes. 6. It's About Time. It's About Time surgió de la pluma de Sherwood Schwartz, el creador de Gilligan's Island, y estaba destinada a ser de nuevo una sitcom de aventuras alegre y de fácil acceso. Pero esta vez, Schwartz apostó por un concepto aún más atrevido. Dos astronautas, a causa de un accidente, viajan en el tiempo y aterrizan en plena edad de piedra. Al principio, la serie se basaba completamente en el slapstick entre cavernícolas, trampas primitivas y los intentos inútiles de los astronautas por sobrevivir. Pero ya después de pocos episodios, el público se cansó. Los gags se repetían, los personajes se mantenían unidimensionales y la originalidad inicial se desvaneció rápidamente. Con la esperanza de cambiar el rumbo, los productores modificaron por completo la dirección de la serie. Los cavernícolas fueron trasladados sin contemplaciones al mundo moderno. Pero esta abrupta operación de rescate pareció desesperada y dejó un marco narrativo aún más frágil. Las audiencias siguieron cayendo y la serie fue cancelada definitivamente después de solo 26 episodios. Hoy se ve It's About Time
como un ejemplo de cómo incluso una idea creativa básica puede fracasar si se implementa sin una visión clara y se reestructura constantemente. 7. The Phyllis Diller Show, The Pruitts of Southampton. The Pruitts of Southampton, rebautizada más tarde como The Phyllis Diller Show, fue un ambicioso intento de incrustar la extraordinaria personalidad de la comediante Phyllis Diller en una estructura de sitcom. La trama giraba en torno a una familia adinerada que estaba secretamente en bancarrota y que intentaba desesperadamente mantener su estatus social. Era una idea con mucho potencial satírico, pero la ejecución quedó muy por debajo de todas las expectativas. Aunque Diller estaba presente con su humor inconfundible y su marcada presencia escénica, ni siquiera ella pudo salvar los guiones flojos. Los personajes secundarios parecían insípidos, los chistes no daban en el clavo y el tono oscilaba indeciso entre la parodia y la sitcom clásica. ABC se dio cuenta pronto de que la serie no funcionaba en su formato actual e intentó realzarla cambiándole el nombre. Pero el público no apareció. Apenas unos meses después del estreno, la serie desapareció definitivamente de la programación. Hoy se cita a menudo como un ejemplo de que incluso los grandes talentos cómicos pueden fracasar si la base narrativa no es sólida. 8. Camp Run Amok. Camp Run Amok intentó combinar el encanto atemporal de los campamentos de verano con una estructura de comedia ligeramente caótica. La idea parecía prometedora. Dos campamentos vecinos, uno para chicos y otro para chicas, se enzarzaban en una constante competición llena de desventuras, travesuras y descaro juvenil. Pero lo que se concibió como un entretenimiento turbulento para toda la familia, rápidamente resultó ser demasiado superficial y predecible. Los chistes estaban dirigidos casi exclusivamente a los espectadores más jóvenes, mientras que los adultos apenas encontraban algo que les enganchara. Los personajes permanecieron sosos, las historias se repetían y el humor a menudo parecía forzado. A pesar de un reparto comprometido y un fuerte apoyo de la cadena, la serie no logró alcanzar una amplia audiencia. Después de una sola temporada, los responsables sacaron las consecuencias y detuvieron la producción. Hoy en día, Camp Run Amok se recuerda simplemente como una nota a pie de página inofensiva pero insípida en la sobrecargada oferta de sitcoms de los años 60. 9. The Baileys of Balboa. The Baileys of Balboa surgió en una época en la que CBS intentaba expandir el éxito de las comedias marítimas y crear su propia versión de Gilligan's Island. La serie seguía a Sam Bailey, un capitán de barco charter que constantemente chocaba con los adinerados miembros de un club náutico. Aunque el escenario en la soleada costa de California tenía su encanto, a la serie le faltaba energía fresca y profundidad narrativa. Los conflictos se repetían, los personajes apenas evolucionaban y el humor seguía siendo predecible en gran medida. Los críticos también se quejaron de que el tono era demasiado inofensivo y las historias demasiado intercambiables para poder destacar en la ya saturada programación televisiva de mediados de los años 60. A pesar de la participación de un equipo de producción experimentado, la serie perdió rápidamente espectadores y fue cancelada después de solo 26 episodios. Hoy en día, The Baileys of Balboa se considera un ejemplo típico de cómo un concepto puede fracasar si bien posee una idea sólida, pero no desarrolla un carácter propio. 10. Occasional Wife. Occasional Wife apostó por un concepto que en su simplicidad era inmediatamente comprensible y prometía mucho potencial cómico. Peter Christopher, un ambicioso soltero, está bajo presión profesional. Su jefe prefiere empleados casados porque supuestamente parecen más responsables. Para no quedarse atrás, Peter organiza una solución inusual. Convence a la joven Greta Patterson para que asuma ocasionalmente el papel de su esposa, de modo que juntos mantengan la apariencia de una doble vida perfecta, pero estrictamente organizada. Al principio, este enfoque funcionó lo suficientemente bien como para despertar la curiosidad del público. Pero cuanto más se desarrollaba la serie, más claro se hacía que todo el concepto se basaba casi exclusivamente en malentendidos.
Las situaciones se asemejaban de un episodio a otro, los personajes permanecían emocionalmente superficiales y el humor se agotó rápidamente. Ni siquiera el encantador narrador que comentaba los acontecimientos como Man in the Middle pudo evitar el agotamiento dramático. Después de una temporada de 30 episodios, la serie fue cancelada. Hoy en día, Occasional Wife se cita como ejemplo de cómo una idea prometedora puede fracasar si se repite demasiado a menudo de la misma manera sin evolucionar. Si hoy se echa la vista atrás a estos 10 programas fallidos de los años 60, se comprende rápidamente que su valor va mucho más allá de sus cortas emisiones. Representan una época en la que la televisión estaba dispuesta a traspasar límites, asumir riesgos y perseguir ideas que a veces estaban muy adelantadas a su tiempo, y a veces simplemente eran erróneas. Pero precisamente este fracaso revela mucho sobre la audacia creativa de aquella era. Cada una de las series, por imperfecta que fuera, refleja el intento de sorprender al público, de abrir nuevos caminos y de contar historias que debían ser diferentes a todo lo visto anteriormente. Algunas fracasaron por conceptos demasiado ambiciosos, otras por guiones débiles o por la falta de sensibilidad ante las expectativas del público, pero todas demuestran que el progreso es casi imposible sin errores. Quizás precisamente esta idea constituye su legado. Nos recuerdan que la innovación siempre es un riesgo y que incluso los mayores fracasos tienen su lugar en la historia, no porque tuvieran éxito, sino porque tuvieron el valor de existir.